¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con la extraña sensación de que no estás solo? Para Elías, esa sensación se convirtió en su pesadilla recurrente. Cada noche, sin excepción, el reloj marcaba las 3:00 m. Y sus ojos se abrían de golpe. Y ahí estaba, al pie de su cama, una figura sombría, una silueta, recortada, contra la oscuridad de su habitación. Era alta, delgada y completamente inmóvil. Sus rasgos eran un borrón, un vacío donde debería haber un rostro, pero Elías sentía su mirada fija en él, una presencia pesada y silenciosa que le helaba la sangre. Las primeras noches pensó que eran alucinaciones, producto del estrés o del cansancio, pero la figura volvía, puntual como la muerte. Intentó de todo para demostrarse que no era real. Encendía la luz, pero la sombra seguía ahí, desafiante, como si la luz no pudiera tocarla. Trató de grabarla con su teléfono, pero en la pantalla solo se veía su habitación vacía, una prueba aterradora de que solo él podía verla. El pánico empezó a instalarse. Una noche, desesperado, le gritó: ¿Qué quieres de mí? El silencio fue su única respuesta. Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de su propia voz. El detalle más inquietante, el que realmente lo atormentaba, era la precisión de su partida. Cada noche, justo a las 4:44 m, la figura se desvanecía. No se movía, no se disolvía lentamente. Simplemente desaparecía. En un momento estaba ahí, y al siguiente, ya no. Este patrón obsesivo le dio a Elías una extraña mezcla de terror y curiosidad. ¿Por qué las 3 m? ¿Y por qué, sobre todo, las 4:44 m? No podía ser una coincidencia. Decidió que si no podía huir de su pesadilla, al menos intentaría entenderla. Empezó a investigar, devorando libros de ocultismo y foros de internet sobre fenómenos paranormales. Buscaba cualquier mención de esas horas, cualquier ritual o leyenda que pudiera darle una pista. Su investigación lo llevó a la historia de su propio edificio, un antiguo bloque de apartamentos con un pasado más oscuro de lo que imaginaba. Descubrió que décadas atrás, en el mismo lugar donde ahora se encontraba su apartamento, se había intentado realizar un antiguo ritual de invocación. Los detalles eran vagos, pero hablaban de un ritual fallido, una ceremonia interrumpida que buscaba traer algo de otro lado. El ritual debía concluir al amanecer, pero algo salió terriblemente mal. Los participantes desaparecieron sin dejar rastro, y el único detalle que se mencionaba en los viejos periódicos locales era una hora críptica encontrada en sus notas. Las 4:44 m en Elías sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era una hora de escape, era una hora límite, la hora en que el portal, o lo que fuera que abrieron, se cerraba a la fuerza. Mientras Elías unía las piezas del rompecabezas, algo en su habitación cambió. La figura ya no estaba solo al pie de la cama. Cada noche se acercaba un poco más. Eran solo unos centímetros, un avance casi imperceptible. Pero para Elías, era una cuenta atrás aterradora. Sacó una cinta métrica y empezó a registrar la distancia. Hizo los cálculos con manos temblorosas, y el resultado lo dejó sin aliento. A ese ritmo, la figura llegaría a tocarlo en la próxima luna llena. La tensión se volvió insoportable. Cada noche era una tortura, viendo cómo esa mancha de oscuridad se arrastraba milímetro a milímetro hacia él. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia las 4:44 m en dormir, se convirtió en un lujo que no podía permitirse. Pasaba los días, exhausto, investigando frenéticamente una solución. Intentó de todo: ansal, amuletos, rezos de todas las religiones que pudo encontrar. Nada funcionaba. La figura seguía su avance implacable. Se dio cuenta de que no estaba lidiando con un simple fantasma. Esto era algo más antiguo, más metódico. Una entidad atada a un ciclo, a un tiempo y un lugar específicos. Y él estaba en el centro de todo, porque él era solo mala suerte por vivir en ese apartamento. ¿O había algo más? La pregunta lo carcomía por dentro.
Se sentía como una presa acorralada, esperando el inevitable final. Elías empezó a notar otros detalles sutiles. La temperatura de la habitación bajaba drásticamente a las 3 p.m. a veces. Oía susurros ininteligibles, como voces atrapadas en la estática de una radio vieja. La sombra misma parecía volverse más densa, más sólida a medida que se acercaba. Ya no era solo una silueta. Empezaba a adivinar la forma de unos hombros, el contorno de una cabeza inclinada. El terror ya no era solo por la presencia, sino por lo que pasaría cuando finalmente lo alcanzara. Lo arrastraría con ella a donde sea que fuera, a las 4:44 am. Lo consumiría. La incertidumbre era casi peor que cualquier posible respuesta. La noche de la luna llena llegó. Elías estaba al límite de su cordura. Había movido su cama contra la pared opuesta, en un intento inútil de ganar tiempo. Sabía que no serviría de nada. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, observando el espacio vacío, donde sabía que la figura aparecería. A las 3 a.m. en punto. Ahí estaba, pero esta vez no estaba al pie de la cama. Estaba a solo un brazo de distancia de Elan. La cercanía era sofocante. Podía sentir una frialdad que emanaba de ella, un frío que no era de este mundo. El tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo era una eternidad. La vio levantar lentamente un brazo, una extremidad larga y delgada que se extendía hacia él. Elías cerró los ojos, esperando el contacto helado. Pero entonces, una idea lo golpeó, una revelación nacida de la desesperación más absoluta. ¿Y si se había equivocado en todo? La figura no huía a las 4:44 am, no se desvanecía por miedo a la luz del amanecer, o porque un portal se cerrara. La respuesta era mucho más simple y aterradora. El ritual fallido no había traído algo, había atrapado a alguien, y esa entidad estaba atada a un ciclo, obligada a aparecer a las 3:00 y desaparecer a las 4:44. Pero, ¿y si ese ciclo podía romperse? ¿Y si la entidad no quería hacerle daño, sino que estaba esperando algo, esperando un reemplazo? Con el corazón martillando en su pecho, Elías abrió los ojos. La mano sombría estaba a centímetros de su rostro. El reloj de la pared marcaba las 4:43 am. Quedaba un minuto. Elías entendió el terrible secreto. La figura no se iba porque el tiempo se acababa. Se iba porque él seguía ahí. El espacio no podía ser ocupado por dos al mismo tiempo. La entidad no quería arrastrarlo. Quería que él ocupara su lugar. Ser él quien quedara atrapado en ese limbo, apareciendo cada noche a las 3, esperando a que otra alma desafortunada tomara su puesto. Elías miró a la figura, y por primera vez no vio un monstruo, sino a un prisionero. Y en ese instante supo lo que tenía que hacer. No era luchar, no era huir, era ceder. Justo cuando el reloj dio las 4:44 am, en el mismo instante en que la figura debía desaparecer, Elías se levantó y dio un paso hacia ella, entrando en su espacio, fusionándose con la sombra. Por un segundo, hubo una quietud absoluta en la habitación. Luego, el primer rayo de sol entró por la ventana, iluminando un cuarto completamente vacío. El Elías ya no estaba, y la noche siguiente, y todas las noches después, la habitación permanecería en silencio. El ciclo se había roto, o quizás solo había encontrado a su nuevo guardián. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ni uno. Nos vemos en la próxima pesadilla.